Bien, buenos días jóvenes, vamos a continuar entonces. La clase pasada estábamos con este tema de la función coseno y habíamos construido su polinomio de Taylor. Queríamos evaluar el coseno en 0.01 a partir del polinomio de Taylor construido en torno al punto x0 igual 0. Entonces llegamos nosotros a este valor, 0.9995, que resultó muy buena aproximación con el valor exacto, no usando el MATLAB. Ahora estamos comentando también que cuando x es muy pequeño... Ajá, estoy en clase. ¿Qué quería? Cuando x es muy pequeño, entonces tenemos la posibilidad de cortar el desarrollo de Taylor en el término lineal. Y entonces el coseno de x, siendo x un ángulo medido en radianes, aquí va a ser tomado como considerado como 1, porque fíjense ustedes, en el polinomio Taylor tendríamos nosotros la expansión, la voy a escribir acá, sería coseno de 0 es 1, ¿no? Más el siguiente término es 0, el polinomial queda en 0, más el siguiente sería, vamos a ver, el siguiente sería x elevado al cuadrado sobre el factorial de 2, ¿no? Sobre el factorial de 2, que es 2. Bien. Y esto es prácticamente igual a 1, cuando x es muy pequeño, porque si x es muy pequeño, ya podemos despreciar el cuadrado o cualquier potencia superior. Entonces, nosotros tenemos esta formulita para el coseno cuando x es muy pequeño. Coseno de x resulta ser igual a 1 menos, perdón, aquí es menos x al cuadrado sobre 2. Esa es una fórmula que la van a ver bastante, sobre todo los de ingeniería civil, en la parte de análisis estructural. Entonces aquí podemos aproximar la función coseno a 1 menos x al cuadrado. Perdón, esto es cuando... vamos a comer, está mal esto. Esto es cuando x es moderadamente pequeño. Moderadamente pequeño. Moderadamente pequeño, ¿no? Ahora, si x fuese pequeño, entonces el coseno es igual a 1 prácticamente, cuando es muy pequeño. Voy a escribir acá. Cuando x es muy pequeño, entonces el coseno queda en el primer término. El coseno de un valor muy cercano a 0 es prácticamente igual a 1 simplemente. Y cuando x es moderadamente pequeño, entonces el coseno termina siendo 1 menos x al cuadrado sobre 2, dando excelente aproximación. Esto se dice que es un análisis de segundo orden. Entonces, si x es muy pequeño, al tomar el coseno igual a 1, estamos cortando en el término lineal. Pero como el término de primer grado es 0, entonces nos queda simplemente el término constante igual a 1. Este sería un análisis de primer orden. Este sería análisis de primer orden. Estaríamos cortando el polinomio Taylor en el primer orden.
Aquí es primer orden y acá es una fórmula para segundo orden. Segundo orden. En segundo orden sería la aproximación. Bien. Entonces veamos una aplicación de esto. Esto lo van a entender los estudiantes de INEA Civil en términos del modelo matemático, los que hubieran visto ya resistencia a materiales 2. Los otros vean simplemente las aproximaciones numéricas que se hacen. Fíjense este problema. Tenemos una viga aquí con extremos con apoyo fijo. Del otro lado, y bueno, nuestra viga está sometida a carga. Cualquier tipo de carga. Tenemos carga transversal, ¿no?, en la viga, transversal al eje. Bien. Por lo tanto, debido a la carga, vamos a tener una deformada. Vamos a tener una deformada de esta estructura. Se va a deformar el eje. Bien, imaginemos ahora que consideramos nosotros un segmento acá en una posición X con longitud diferencial X. Voy a mover un poquito esto. Esta es una longitud diferencial X. Bien. Ese segmento del eje termina acá abajo, ¿no? Estamos viendo y vamos a imaginar que en el extremo marcado por X hay un desplazamiento acá. Bien, entonces acá tenemos la coordenada X, vamos a marcarla aquí. Ahí está la coordenada X. Coordenada X, y en esa coordenada X tenemos nosotros el desplazamiento B de X. Vamos a llamar B el desplazamiento vertical en la viga. B de X. Bien, se desplazó eso ahí. Imaginemos que en el otro extremo también tenemos B de X inicialmente. Entonces este segmento va a terminar acá. Simplemente se habrá trasladado el valor B de X, pero como la función B de X, la elástica, es una función que varía con X, y el punto marcado por X y el siguiente extremo del segmento que está marcado por X más diferencial X es distinto, entonces no tiene por qué tomar el mismo valor B de X, tiene que tomar en general valor diferente.
Entonces acá tenemos nosotros que este segmento se va a desplazar hasta acá abajo, ¿no? Ahí estaría el desplazamiento. Pero, obviamente, acá aparece una rotación. Este ángulo de aquí, hay un ángulo que vamos a llamar teta. Teta, que sabemos es igual a la derivada de B respecto a X. Derivada de B respecto a X. Esa es teta, ¿no? Bien. Esto es cuando el ángulo es muy pequeño. Cuando, esto se toma aquí, vamos a ponerle cuando el ángulo tita es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces aquí estamos cortando la expresión, despreciando potencias mayores de tita, ¿no? Nos quedamos con el primer orden acá, al hacer esta hipótesis, de que la derivada de respecto a X es muy pequeño. Bien, en realidad, lo que va a suceder acá es que como no hay deformación a lo largo del eje, la longitud de X va a tener la misma, va a permanecer la misma, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nosotros que este segmento lo que va a hacer es girar. Y al girar se convierte en una hipotenusa cuyos catetos son este cateto vertical de acá y este horizontal. Entonces, como ven ustedes, la proyección de dx, que está en verde en la horizontal, esta proyección de acá, viene a ser dx por el coseno de tita, ¿no? Dx por el coseno de tita. X por el coseno de tita, ese valor. Bien. Entonces, falta un pedacito acá para completar la horizontal, ¿no? Este pedacito en azul que quedó en la horizontal va a ser la diferencia entre el dx y el dx por coseno de tita. Entonces ese pedacito vale dx menos dx por el coseno del ángulo tita. Por la expresión que obtendríamos para ese pedacito, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo acá en la realidad, cuando yo considero que el ángulo ya no es muy pequeño, esto de acá lo tengo que considerar, porque fíjense, si el ángulo es muy pequeño, yo estoy diciendo que el coseno de tita vale 1, y entonces dx menos dx es 0. No hay ese corrimiento ahí, ¿no? No hay esa falta de distancia. Esta fórmula la tendría que aplicar dx menos dx por coseno de tita cuando el ángulo tita es moderadamente pequeño. Cuando
El ángulo θ es moderadamente pequeño. Es moderadamente pequeño. Bien. Colocar esto acá arribita. Tendría esta expresión, ¿no? Ahora completemos la expresión. Cuando es moderadamente pequeño, hemos dicho que el coseno de θ se puede cambiar por 1 menos θ al cuadrado, ¿no? Entonces factoricemos acá diferencial x de los dos términos, que multiplicaría entonces a 1 menos coseno de θ, lo podemos cambiar por 1 menos θ al cuadrado sobre 2. Entonces va a quedar menos 1 más θ al cuadrado sobre 2. Entonces, 1 menos 1 se van y nos queda igual esto a dx por θ al cuadrado sobre 2. Bien. Entonces resulta que como el extremo derecho es móvil, este giro de la fibra, ángulo θ, va a hacer con que se corra este faltante, que es dx por θ al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, por cada pedacito va a haber un corrimiento del apoyo móvil hacia la izquierda para compensar la longitud, ¿no? Por cada pedacito vamos a tener este aporte de x por θ al cuadrado sobre 2. Entonces yo puedo al final calcular cuánto se corre este apoyo izquierdo. Imaginemos que yo quiero colocar acá lo que se corrió. Estoy exagerando, es una cantidad muy pequeña, pero lo estoy haciendo grande para que lo visualicen ustedes. Entonces aquí yo tendría, llamémoslo delta esto, el corrimiento hacia la izquierda del carrito, ¿no? Entonces, ¿qué sería delta? Ese corrimiento delta tiene que ser la suma a lo largo de toda la longitud del eje de los aportes de los infinitésimos, eso, ¿no? Entonces es una integral. Delta va a ser la integral vamos a ver para arriba, entre 0 y la longitud total de el argumento que es θ al cuadrado, el ángulo θ al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Por diferencial x. Entre 0 y L. Un segundo. Aquí. De x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entre 0 y L la longitud de la viga, ¿no? Y si queremos, como sabemos nosotros, que nuestra aproximación de θ es la derivada de b respecto a x, podemos sustituir por esa derivada acá, ¿no? Entonces igual a esta integral
Un segundo. Y aquí pongo, este es al cuadrado. Estoy olvidando el cuadrado. Aquí de x no es al cuadrado. Y entonces aquí pongo b', que es la derivada de respecto a x, al cuadrado. Y entonces de esa manera yo consigo obtener cuánto correría el apoyo izquierdo móvil. Este ya es un análisis de segundo orden. Este es un análisis de segundo orden. Cuando vamos con teorías de segundo orden, ya las cosas no son tan pequeñas, son moderadamente pequeñas y entonces empiezan a haber cosas que en el primer orden se despreciaban totalmente, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió que yo aproximé el coseno de tita como 1 menos tita al cuadrado sobre 2? Eso sucedió por el polinomio de Taylor, ¿no? Cortamos en la potencia cuadrada, el desarrollo de Taylor. Bien. Con esto hemos dado por concluido la parte de las aplicaciones del polinomio de Taylor en aproximaciones. Y ahora veamos otro tipo de aplicación en la solución de ecuaciones diferenciales. Imaginemos acá que tenemos la temperatura que varía a lo largo de un filamento recto, donde colocamos un sistema de referencia X de longitud 1 en el segmento. Entonces, T de X es una función que da la temperatura en cada punto de nuestro filamento. Está definido un intervalo de 0 a 1, que es de 0 a 1 es la longitud del segmento, ¿no? Y la ecuación diferencial que gobierna ese problema es que la derivada segunda de la temperatura respecto a X dos veces es igual a X más 1. Entonces yo quiero resolver esta ecuación, que es de integración directa. Ustedes pudieran resolverla por integración directa y calcular las constantes de integración que van a aparecer, ¿no? Pero también podemos resolver esto planteando el polinomio de Taylor. Fíjense, las condiciones de contorno para la ecuación diferencial son: la temperatura en 0 es 2 grados centígrados, la temperatura en el extremo 1 es 4 grados centígrados, y calculemos la función T de X. Bien, entonces podemos tomar a partir del origen del filamento, que es en 0, una aproximación del polinomio de la función T de X, que es incógnita, a través de un polinomio de Taylor. Entonces tomamos T en 0 más primer derivada T en 0 por X más segunda derivada sobre 2 en 0 por X al cuadrado más sería aquí tercera derivada sobre factorial 3, que es 6, evaluado en 0 por X al cubo. Y veamos. ¿Por qué yo paré aquí el desarrollo de Taylor en la tercera derivada? Porque la tercera derivada es la derivada de la derivada segunda, que ya queda constante, ¿no? Entonces una cuarta derivada daría 0. De la cuarta derivada en adelante para T de X va a dar todo 0. Entonces ya no tiene sentido considerar más derivadas en la aproximación de Taylor, ¿no? Entonces la función casi está totalmente definida, porque yo tengo T en 0, que vale 2, esto es conocido. T en 0 vale 2. Luego tengo, lo que no tengo es la derivada de T en 0. Esta es una incógnita, no sé cuánto vale. La derivada segunda la tengo, es igual a X más 1. Entonces, reemplazando X por 0, va a quedar 1. La derivada segunda quedaría en 1 y por lo tanto esto sería 1/2. Y acá la derivada tercera es la derivada de aquello que sería constante igual a 1, ¿no? La derivada tercera ya sería constante igual a 1. Aquí quedaría 1/6 por X al cubo, ¿no? Entonces lo que hago acá, T de X va a ser 2 más la incógnita derivada de T respecto a X, de valor en 0 por X, más 1/2 por X al cuadrado, más 1/6 por X al cubo. Y ahora, para calcular esta única incógnita, que es la derivada de T respecto a X, utilizo la otra condición de contorno. La temperatura en 1 vale 4 grados centígrados. Entonces yo digo, la temperatura en 1 va a ser igual a 4, pero la temperatura en 1 es 2 más esta derivada
evaluado en 0 por x que reemplazo por 1, más 1/2 por x al cuadrado reemplazando x por 1 queda 1/2, más 1/6 por x al cubo queda 1/6, ¿no? Porque estamos reemplazando x por 1. Y eso es igual a 4. Entonces de ahí despejo yo esa incógnita, que me queda la derivada respecto a x evaluado en 0 igual a 4/3. Y ya tengo la respuesta. Finalmente, la temperatura es la siguiente función: 2 más 4/3 por x más 1/2 x al cuadrado más 1/6 de x al cubo. Bien. Sabíamos nosotros que la solución por integración directa, esto iba a ser un polinomio de tercer grado. Iba a ser un polinomio de tercer grado y había que calcular las constantes, ¿no? Y aquí tenemos el polinomio de tercer grado y ya tenemos todo resuelto. Es otra forma de resolver ecuaciones diferenciales. Y también inspira métodos numéricos, el polinomio de Taylor, para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales. Runge-Kutta, por ejemplo, proviene de ese tipo de aproximación. Bien, ahora para lo de civil les dejo este problemita. Calcule usando polinomio de Taylor la función b de x de desplazamiento vertical sin considerar obviamente ningún corrimiento en un análisis de primer orden con e por i igual a 1 y L la longitud de la viga, ¿no? Y M0 la única carga, que es el momento en el extremo derecho. Entonces, para los que no saben del modelo matemático de viga, entonces yo les doy acá la ecuación diferencial que deben resolver para obtener lo que pido acá, ¿no? La función b es la derivada segunda de b de x respecto a x igual a menos M0 sobre L por x, donde M0 sobre L por x es la función del momento flector a lo largo del eje de la viga, ¿no? Entonces aquí simplemente hay que resolver esta ecuación diferencial usando Taylor como en el ejemplo anterior. Bien, ahí acabó nuestro asunto. Y ahora aquí veamos aplicaciones. Eso está en la plataforma. Usted quiere que en este momento el tiempo de que disponemos todavía lo ocupen para ir resolviendo cada uno. El coseno ya lo resolvimos. El seno quedó como tarea, no sé si alguien lo resolvió. Aquí está la función seno, el inciso B es la función seno, su expresión, evaluado en 0.1. En 0.1 ahora. El coseno lo habíamos resuelto en 0.01. Aquí está resuelto en 0.1. Luego esta otra función, el inciso C, que es seno por coseno hiperbólico. Seno por coseno hiperbólico, lo tenemos acá, su aproximación. Y finalmente el inciso D es otra función, 1 sobre raíz de x más 1. Evaluado en 0.1 también. Estas son las expresiones que obtenemos. La tolerancia para cada uno de ellos es de 0.0001. Y vamos a usar el error absoluto como referencia. Estamos usando el error absoluto como referencia. Bien, entonces pónganse a calcular y veamos si coinciden. Comience con la del seno, con el inciso B. Si alguien calcula y llega a los resultados que tengo ahí, me avisan. Ingeniero, buenos Sí, días. buen día. El del coseno, el inciso A de esos problemas que está mostrando, ya lo habíamos resuelto en la anterior clase con usted. Sería a partir del seno. Sí, eso sí, correcto, a partir del seno. No es el mismo ejercicio, o sea, 0.1, y si el que resolvimos con él es 0.01. Bueno, No es lo eso es mismo. cierto también, sí. En realidad van a dar un poquito diferente, porque estamos un poquito más lejos, ¿no? Un poquito más lejos, por eso hay más términos. Aquí tuvimos que añadir hasta el cuarto término. Pero está bien que comience por el seno, después lo toman el coseno. Ingeniero, entonces, ¿continuamos con 0,01 o con 0,1? No,
lo que como están acá, porque estos ya son ejercicios, digamos, nuevos. Son problemas nuevos. En el examen yo les voy a dar una función, les voy a decir evalúenlo en el X tal y con tal tolerancia. Entonces eso va a ir cambiando, ¿no? En qué punto evalúo, en torno a qué punto, etcétera. Todos esos son datos que se van a dar en el problema para que ustedes trabajen. ¿Será que lo puede subir un poquito más arriba, ingeniero? ¿Quería ver el inciso D? No, los problemas para Ah, resolver. ya. Aquí está. Sí, gracias.
Ingeniero, Dígame. una consulta para el inciso B del seno. Ujú. Para el polinomio 0, ¿no? Está igual 0, pero en el error está 1. Ese 1, ¿de dónde sale? No, ese es que yo lo he hecho con un programa esto, entonces Ya, me porque yo lo rellena. tengo en blanco, porque es Sí, 0, ¿no ve? Y no sí, o tengo sea, no error. hay, claro, no tenemos con quién comparar, aquí no se evalúa, ¿no? Eso lo que relleno. Ya, y en el segundo, cuando es 0,01 para el polinomio 1, ¿no? Entonces el error se mantiene, ¿no? Ahí al lado, ahí veo que está igual 0,01. Claro, porque el error se evalúa último valor calculado menos anterior, ¿no? Entonces Ajá, 0,1 menos 0 da 0,1. claro, 0,1. Ahora, para el siguiente, que me sale lo mismo, entonces sería 0,1 menos 0,1, entonces 0, sería 0, pero lo pero no, mantengo, ¿no? o O sea, cómo. mantiene todo, porque en realidad dijimos que no evaluamos el error cuando se repitió el valor anterior porque el término que debió añadirse se hace 0. Entonces aquí Ujú. debió estar en blanco también. Sí, sí, eso estaba Sí, sí, bien. es así. Lo que pasa es que, Entonces, sí, está bien. se ha mantenido nomás, ¿no? Ese 0,01, digo, el 0,1 del error Aquí el error, para, claro, para el no, polinomio esta 2. es una tabla que la columna del error no está exactamente como lo hemos dicho porque lo hice con un programa y entonces el programa tiene que meter algo ahí, digamos, ¿no? Entonces dice Ya, que ya. repita ese valor, pero en la práctica ustedes no evalúan el error acá, ¿ya? Ya, está bien.